chico, por un lado, porque mi abuelo, Marcos, era un militante muy activo del Partido Comunista. Entonces recibía, aún en la dictadura, clandestinamente el diario del partido. Y nos compraba era como un villiquen que se llamaba Milla, que estaba traducido al español, pero era generado en la Unión Soviética. La revista no era tan política, pero mi abuelo... Entonces, ese es un registro, un segundo registro, un paralelo. Yo veraneé también, producto de mi abuelo, en Residencia Cooperativa de Turismo, que era un lugar que generó en Chapalmalal el Instituto Movilizador, y era muy cargado. Entonces, yo creo que el primer año que veraneamos ahí fue el 81, era chiquito, tenía 10 años, 11, pero eran lugares donde en ese momento, de lo poco que vos encontrabas, o de las canciones en los fogones, para el pueblo que es el pueblo, me acuerdo que eran, digamos, ese tipo de contacto. Y después de ir a actos con mi viejo, ¿no? Sobre todo, me acuerdo del primer acto así, un acto muy chico en Plaza Montenegro de Alfonsín, que vino, que era la campaña de la interna radical. Bueno, pero fue todo también lo que fue la primavera democrática. Yo era chico, pero me interesaba y tenía 12, 13 y bueno, ahí se empezó a despertar. Después ya activamente cuando entré al colegio secundario, que obviamente ya como que entré con ganas de participar, ¿no? Sí, el secundario desde el primer día. Creo que la primera semana se eligieron delegado de curso. El superior, tanto como el poli, al ser escuelas de la universidad, tenían un grado de politización mayor y una historia también anterior, y en ese momento había, te diría, dos agrupaciones, de algún modo disputando lo que era el centro de estudiantes, pero dentro de un debate más amplio de cuestiones reivindicativas estudiantiles, ¿no? En un colegio también que fue muy marcado y muy complicado en la acción de la dictadura sobre el colegio. Un colegio con muchos desaparecidos, con toda una comisión directiva en su momento golpeada cuando fue una toma en el 74 y que lo fue heredando, que de hecho algunos funcionarios del colegio terminaron imputados en causa de lesa humanidad. O sea, colegio muy marcado en eso. Yo entré en el 85, hice el cursillo que era el del 84. Y te diría que la democratización del colegio empezó tardíamente, 85. Entonces sí, había historia, me acuerdo de Pablo de Lugovisky, un militante así muy activo del PC en ese momento, de la FED, otra chica Laura Zapp, que creo que falleció, y después, bueno, otro chico Marcelo Díaz, que es director de teatro, que venía del peronismo. Era muy plural también. Y después de ese año también, 85, se constituyó la Federación de Estudiantes Secundarios. Entonces hubo varios encuentros y funcionaba el Movimiento de Juventudes Políticas, que era una coordinación entre las distintas juventudes de los partidos, y había un movimiento de juventudes políticas secundario, que también, bueno, integraba los centros. Yo era muy pibito, tenía 13, pero como estaba en la comisión directiva y era un centro importante, empecé a actuar y bueno, después obviamente por eso que te decía, por la impronta de Alfonsín en mi familia, empecé a participar en el radicalismo. También apenas casi empecé en lo que era la franja secundaria, que era bastante diferente de la universidad, tenía otro origen y composición. Nosotros, siempre digo, nos tocó una etapa particularmente linda de la militancia universitaria, en el sentido de que tenías muy claro contra qué luchabas, y que fue una etapa, primero, dentro de la universidad, la posibilidad de construir muchos planteos de lucha unificada en el movimiento estudiantil y sobre todo de interacción con otros sectores, porque bueno, los 90 también generó eso. Entonces me tocó la etapa, además de la lucha gremial estudiantil y de los que pueden ser reivindicaciones más propias del debate universitario, a mí me tocó, yo cuando fui presidente de la Federación Universitaria me acuerdo que mi primer acto fue recibir a la columna de la Marcha Federal cuando pasó por Rosario. Un acto acá en Plaza 25 de Mayo que estaba Mariano Chaguí, vino Eve, el Perro, Santillán, Carlito del Frade, un acto. Y después comimos en la Siberia, recibimos a la delegación y después marchamos para Buenos Aires. Y todos los 90 se dio en ese marco. Entonces a mí sí que tuve el privilegio de haber podido cumplir una etapa del movimiento estudiantil donde quienes participábamos en los órganos estudiantiles no estábamos encerrados en la dinámica de la discusión universitaria solamente.
Y bueno, y todo el tema de derechos humanos también, que fue todo el debate sobre la reapertura de los juicios. Para nosotros fue también todo un aprendizaje de tomar luchas anteriores, porque obviamente tu relación era con actores que habían vivido mucho el proceso político anterior. Entonces, no sé, me acuerdo acá en la mesa con ese trabajo de producción estaba Quagliaro, estaba Victorio Paulón, estaba en su momento Mariano Echaguío, el de Federación Agraria. Entonces, bueno, puedo nombrar un Piccinini, te puedo nombrar un montón de gente de la cual vos, esa posibilidad te hace aprender mucho, lo mismo después a nivel nacional, y en un contexto además te unifica la pelea diaria, que hoy la realidad es muy diferente a eso, ¿no? Como referente inevitable fue Alfonsín, ¿no? Para todos nosotros en los 80 y en los 90, bueno, y mientras vivió, digamos, ¿no? En términos de lectura era diferente, porque nosotros en esa época la militancia estaba muy enmarcada en la lógica de formación, te diría, de lo que eran las fuerzas de izquierda. Leía los documentos militantes, eran los documentos que habían generado ciertos sectores como la Coordinadora en los 70, que me acuerdo, el gran documento era La contradicción fundamental, que era una relectura de Mao aplicada a la Argentina. Entonces, un gran componente era de formación marxista, gramsciana, por un lado. Y por el otro lado, algunos textos que venían más de la tradición radical, pero irigoyeniana, y alguna cuestión más institucionalista, si queremos, más republicana en esa perspectiva, ¿no? Krause, filósofo, el costado kantiano, si querés, que en el radicalismo filosóficamente siempre tuvo mucho peso. Entonces era una mezcla particular, pero en términos de lectura filosófica, de filosofía política, pasaba por ahí. Después de historia argentina, que mirá, yo leí mucho a José María Rosa, que a lo mejor no era tan consonante con la historiografía más liberal, que a lo mejor el radicalismo también, y también leí a Sá Romero. Siempre hubo un punto de tensión en la diversidad. En mi caso también tenía toda la tradición de mi abuelo y mis viejos que también implicaban, que a lo mejor no tanto políticamente, pero es el Neruda. Neruda en mi casa era una lectura habitual, ¿sí? Y bueno, todo lo que encerraba. De hecho, poesía siempre me gustó leer y eso lo mantengo hasta el día de hoy. Obviamente hoy en otros tiempos y con otro sentido más literario que político, pero históricamente con mucho acercamiento. Yo también, mi viejo me acuerdo que lo tiene todavía, un disco de Neruda recitando sus poemas y en casa se escuchaba. Entonces tenía mucho, como que se fue ampliando ese campo de la política y de la historia a esa relación, a esa interacción con la literatura de ese lado. Yo después literatura en sí empecé a leer más de grande, siempre, durante mucho tiempo todas las lecturas estaban más marcadas por textos de filosofía política o de historia. Y ya te digo, en un componente muy variado, con el otro punto a marcarte es la visión más de la reforma universitaria, ¿no? Algunos textos de Doro Roca, el manifiesto liminar, pero bueno, siempre más acotado, porque tampoco hubo tanta producción literaria de los líderes reformistas, digamos, ¿no? A diferencia de otros intelectuales, más de la historia nacional en general, han escrito poco sobre, además, discursos o recopilación de intervenciones o de discursos. Siempre es difícil. Yo en una época de la militancia secundaria, nuestro vínculo era más bien con sectores barriales del partido. Entonces, al principio, sobre todo, eso también marcó porque la experiencia era los fines de semana participar de locales barriales, ¿no? Es difícil trasladar hoy lo que fue el 80 y pico, pero yo me acuerdo de las compras comunitarias o el plan de alfabetización de los inicios del gobierno de Alfonsín, que implicaba una tarea social barrial asociada a la cuestión más política, que combinaba las dos cosas, ¿no? Después se fue como encerrando, obviamente, por la situación política del radicalismo, y después te digo la verdad, los 90 fueron años de prácticamente
con contacto partidario, pero de tiempo full time, a esto que te decía, ¿no? A la construcción de espacios multisectoriales, que además fue apasionante y también te cambiaba la perspectiva porque te abría muchas demandas y desafíos con tipos que no venían del radicalismo. En general, casi diría que éramos el único sector del radicalismo que tenía contacto con esa construcción. Salvo algunos sectores sindicales, pocos en general, el radicalismo no era un partido con tanta presencia en relación a los movimientos sociales. Entonces, para quienes estábamos ahí también nos sirvió la experiencia, pero de algún modo también te alejaba un poco de la vida partidaria, porque era de algún modo un mundo distinto. Cuando terminé la presidencia de la FUA, fui presidente del Comité Nacional de la Juventud Radical. En ese momento, un momento te diría terrible, porque fue 2000-2002, fue toda la crisis del gobierno de la Rúa, y fue una experiencia bastante dura en términos de la identidad partidaria. Bueno, pues yo y tantos otros, de hecho quien me sucedió a mí y otros, nos terminamos yendo del partido, pero marcaba un punto de tensión porque te vuelvo a decir, uno yo creo que felizmente estaba condicionado por la experiencia que había vivido en los 90, digamos, ¿no? Y por las relaciones personales, que también en lo humano influye mucho en la política, porque si te juntás como un asado y discutís, te surgen contradicciones también, y eso siempre, a mi entender, empuja para un buen lado. Entonces, la vida partidaria no fue tan intensa, digamos, ¿no? Lo que sí valoro mucho en la oportunidad que yo tuve es, tanto por la FUBA como sobre todo después por la juventud, es haber conocido mucho el país. Porque sí lo que te da ese lugar, sobre todo en partidos tradicionales como el radicalismo o el peronismo, que no hay lugar de la geografía argentina donde vos no te vas a encontrar alguien a quien visitar o ir. Bueno, en mi caso fue una oportunidad así de 4 años viajando por la Argentina todo el tiempo, que te enriquece no solo por los vínculos personales, sino por recorrer y aprender de la Argentina. Nosotros, Juanes, cuando no nos queríamos ir del radicalismo, supongo que le pasa mucho a mucha gente cuando le pasó lo mismo con el peronismo en los 90, ¿no? Es difícil irse de casa, digamos, ¿no? Y salir de... Entonces nosotros durante todo el 2002, y te diría al principio hasta la elección del 2003, el radicalismo se dividió en varios. Tuviste radicales con López Murphy, radicales que bancaron la candidatura de Moró, que era la candidatura oficial, y un grupo radical importante que trabajamos para la candidatura de Carrió, que en ese momento además influyó mucho, que en el ARI participaban muchos de los actores que yo te mencioné antes, con los cuales habíamos compartido la lucha de los 90, porque Pichi, Victorio, Aldito Estrada, Albertito Muñoz acá, te nombro de acá, pero Graciela Ocaña en su momento, bueno, grandes sectores del socialismo en general, en la confluencia original de la primera conformación, que de hecho creo que electoralmente fue lo que se materializó en el 2003, Alicia acá, es decir, nos fuimos encontrando con muchos actores que para nosotros era más natural, ¿no? Y en realidad participamos, hicimos una corriente nacional, como siempre, además una línea interna, que era, me acuerdo, la corriente de Arturo Illia, intentamos planificar algo ahí. Después, cuando pasó la elección presidencial, tuvimos una reunión con Lilita y dijo, mira, yo los respeto, pero si ustedes quieren yo necesito gente que venga y banque y aporte desde acá a la construcción. Y ahí ingresamos al ARI, ¿no? Después, toda una historia de batalla, porque la coalición cívica nace como coalición en el 2007. Pero nosotros empezamos a participar orgánicamente del espacio del ARI, que, como te decía, era un espacio también súper plural en toda esa etapa, te diría hasta el 2009. Yo tenía una relación muy cercana con Marta Maffei, a mí me tocó ser presidente de la FUBA en el momento de la Carpa Blanca. Realmente teníamos una construcción de mucha cotidianidad y confianza. Marta también estaba Eduardo Macaluce, que era el presidente del bloque. Teníamos como una naturalidad, era como, bueno, si nos íbamos a radicalismo, fuimos al lugar más cercano también a lo que habíamos vivido en esos años de militancia, ¿no? Y así se dio. Mi historia, a mí me tocó en el 2001, que fue en plena crisis, yo era presidente de la Comité Nacional de la Juventud Radical.
nosotros participamos siempre, Juan, y influye en esto en el Frente Progresista acá. Entonces, en el 2001 a mí me convoca un poco mi espacio a analizar la posibilidad de ser candidato a concejal. Y de hecho fui candidato a concejal con Mónica, la lista era Mónica y yo la acompañaba, y había otras expresiones plurales, Mónica Peralta, Daniela León, varios más, que integramos esa lista. Eso siempre influyó porque el juego nacional con el juego de Santa Fe casi nunca estuvo alineado, digamos. Y bueno, yo hice la experiencia de la concejalía, terminé la concejalía en el 2005, después estuve 2 años fuera de la función pública. En el 2007, cuando se conforma el frente con la candidatura de Wiener, en el segundo intento de Wiener, ingresamos a la lista de diputados 4 representantes del ARI, que me acuerdo fue Aldo, pero Aldo terminó el mandato ahí, pero fue Alicia, Tony, José Tesa y yo. Integramos la lista de Wiener, la lista oficial del Frente Progresista. Después, ahí ya con algún conflicto con la cosa nacional, porque estaba tensa la relación con la relación del Partido Nacional en relación al socialismo, ¿no? La relación Carrió-socialismo. Pero bueno, nosotros acá participamos. En el 2011 yo terminé la diputación, fui candidato a diputado nacional por la coalición cívica, una elección bastante mala de la coalición. A mí se dio la situación de que me fue muy mal en la primera, pero me fue bastante bien en la general, estuve muy cerquita de entrar. En una elección 2011 que fue para Santa Fe, imagínate, fue Cristina y Wiener, 2 candidatos que traccionaron enormemente, fue súper pareja además la elección en Santa Fe. Y también me fui de la función, ahí particularmente me fui a trabajar a laburos, en asociación de teoría gastronómica, en una universidad, un instituto universitario privado. Y participamos en el ARI, ya con un debate interno mucho más fuerte. De hecho, un grupo grande se fue. El kirchnerismo generó que muchos sectores que habían participado del ARI en el proceso 2003-2007, aún compartiendo mucho del debate que se daba entre el reclamo de la coalición al kirchnerismo, sobre todo en relación a algunos hechos de corrupción y a, si querés, cierta visión de la institucionalidad, a medida que se fue como agudizando ese enfrentamiento, esa confrontación, terminó dividiéndose también ese espacio y muchos, yo creo que absolutamente, casi diría en una visión casi natural de la historia y la formación previa, los que venían más del peronismo terminaron adhiriendo más fuerte al kirchnerismo, a lo mejor los que veníamos de otro proceso terminamos quedándonos en la coalición. Ese fue un proceso que en Santa Fe fue muy amortiguado porque compartimos el espacio en el mismo frente y de hecho al día de hoy seguimos haciéndolo, pero que a nivel, pues la cuestión nacional, a nivel nacional fue mucho más marcado. Y yo en esa elección, bueno, quedamos afuera, se todo un proceso, incluso Carrió se va del ARI y de la coalición. Y en el 2013 fui de candidato por el ARI de Santa Fe, si querés, pero en el marco del Frente Progresista. Y lo acompañamos a Wiener, yo fui 4º candidato a diputado en la lista de Wiener. Y bueno, después el proceso más cercano, en el 2015 yo peleo la interna del Frente Progresista y se dio una situación de una interna relativamente pareja y bueno, luego la posibilidad de incorporarme acá y renuncio a la banca para incorporarme a la gestión, que en definitiva también resolvió una situación porque yo tampoco hoy podría estar en la Cámara en el mismo bloque que está mi partido a nivel nacional, entonces como que bueno, hay si querés una situación marcada donde nosotros en Santa Fe pertenecemos a un frente y el Partido Nacional optó por Cambiemos y bueno, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resolverá en el futuro en términos formales? Habrá que ver, pero políticamente está establecido así, de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos una visión diferente del proceso nacional que el partido acompañó. Esa es nuestra situación hoy, más allá de cómo eso se termine resolviendo más formalmente. Yo creo que, para sintetizarlo, la lógica de qué tipo de acumulación o hasta dónde la justificación de generar una alternancia al kirchnerismo
genera un tipo de acumulación política u otro, ¿no? Nosotros, cuando se conforman en 2013, bueno, acá al frente, pero unen a nivel nacional, era un planteo de Pino, el socialismo, el radicalismo, una construcción complejísima de la coalición, pero de algún modo dentro de lo que es la tradición de lo que fue el Frente Progresista siempre en Santa Fe, de fuerza, si querés, sin un componente del peronismo, a diferencia de otras etapas, pero de algún modo fuerzas populares, con origen popular y con una visión nacional históricamente bastante sostenida. Cuando eso se transforma en Cambiemos, implica un acuerdo con otro sector político, ¿no? que existía, que tiene existencia real, que yo siempre digo que por suerte ha entrado en la lógica democrática, porque es un sector político que muchas veces en la historia de la Argentina accedió al poder precisamente interrumpiendo procesos democráticos, pero que está lejano a lo que nosotros hemos pensado, sostenido toda la vida. Entonces, en ese marco era como un límite y bueno, decidimos no participar, así como muchos otros lo hicieron, ¿no? Y esa es la situación. ¿Cuánto se sostiene que tu partido sea? Bueno, se sostendrá. Las cuestiones formales de los partidos, ahí sí, las dinámicas. Yo creo que el propio peronismo hoy, cuánto era el kirchnerismo, cuánto del aparato tradicional del PJ, en todos los partidos existe eso, y en el radicalismo también, de hecho, lo podés visualizar. Bueno, nosotros no nos escapamos a ese conflicto y así está planteado. Reivindico mucho el proceso que hicimos en la elección anterior, digamos, ¿no? Porque nosotros dimos una disputa de contenido, porque yo nunca hubo cuestiones personales, mucho menos con Mónica, de hecho, por la historia y por el presente, en general, porque uno no tiene que en política personalizar en general la disputa, pero a nosotros nos parecía que el Frente estaba en una situación de algún estancamiento en las gestiones. Si me permitís, como que hay desafíos muy nuevos que una fuerza que venía gobernando hace tanto tiempo no supo leer. Para mí el gran desafío es el impacto de la desigualdad combinada con la violencia, que es un fenómeno en los núcleos urbanos muy fuerte y que es muy agudo, y que en Rosario ¿no? Pero digamos, tuvo un pico realmente muy, muy grande, y creo que frente a eso hubo dificultad en encontrar respuestas de cómo encararlo, ¿no? Más allá de que también hubo experiencias muy positivas. Yo me atrevo a decirte que en general el mapa del debate político en Rosario todavía no registra tanto ese tema, ¿no? El impacto de la violencia en los pibes y el desafío que eso le marca, te diría, todo el sistema político de la ciudad y de la provincia, y ahora de la nación, porque tampoco era un tema estrictamente rosarino. Y eso, a mi entender, necesitaba pensar la gestión de otros lugares, digamos, ¿no? Y algunas cosas se fueron generando, a mi entender, positivamente, como el Plan Abre, que me parece una visión inteligente de que vos tenés que replantear todas tus políticas sociales, que si no revisás la forma de encarar territorialmente tus políticas sociales, es imposible dar alguna pelea con cierta posibilidad de ganar en cada territorio de la ciudad donde el fenómeno se expresa de forma más aguda. Y después, en alguna cuestión que tiene que ver con pensar todas tus intervenciones ligadas a evitar ese conflicto territorial de enfrentamiento. Entonces, digo, desde el alumbrado hasta el transporte, hasta la lógica de obras o de planificación de obras de la ciudad, la tenés que hacer leyendo ese fenómeno, porque no hay otro fenómeno que condicione. Y porque además, si no lo haces así, y digo, esto no es excluyente de nuestro espacio, creo que todos los espacios empezaron a ver eso también, digamos, las reacciones de la sociedad van hacia lugares muy negativos, digamos, ¿no? A rebrote autoritario, a los planteos mágicos que intentan solucionar esto diciendo un problema de aumentar penas en el Código Penal, digamos, al efectismo, si querés, en la respuesta a una preocupación muy genuina de la gente, que es salir a la calle tranquilo, ¿no? Yo creo que además, Juan, en todo este tiempo también el mundo cambió, las formas de relacionarse cambiaron, la forma de discutir cambiaron. Hoy es más violenta la discusión política, las redes sociales a veces generan toda una carga de violencia en el anonimato que anula cualquier argumento. Son tiempos más duros en términos de construir un debate de acuerdos, y eso
también contagia. Es decir, si la política discute de ese modo, después no le vas a pedir a alguien que discuta de otro modo. Y entonces, en todo eso, para quien gestiona, genera un desafío muy grande, porque tenés que no perder el hilo vos de que si estás conduciendo una gestión tenés que dar respuesta, es decir, no te va a alcanzar con discutir. Tenés que salir a la tentación de la grieta, que como yo digo, es el humo ideal para no discutir los problemas reales, porque en definitiva se discute más sobre la descalificación personal del otro que sobre lo que te plantea. Y bueno, siempre en eso al frente le planteo un desafío, porque sumale a eso que vos además tenés una situación donde sos una experiencia política medio particular del país. El Frente Progresista en algún momento llegó a ser el único, pero creo que no hay experiencias de fuerzas políticas de este tipo de conformación que existan en ningún otro lugar de la Argentina. Y siempre los proyectos nacionales tienden a intentar hegemonizar. Pasó con el kirchnerismo y pasa ahora con Cambiemos. El otro día lo escuchaba a Frigerio decir, bueno, Cambiemos también, que se preparen, porque también vamos a gobernar Santa Fe. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la lógica? Es decir, una fuerza política tiene que gobernar todo el territorio nacional, y esa es la visión republicana e institucionalista. No me quiero imaginar en la tradicional pulsión que tiene el peronismo cuando gobierna. No sé si me entendés. Entonces, a lo mejor, para ser concreto, creo que es difícil también sostener una fuerza que es particular, porque tiene la particularidad del interior o de Rosario, que tiene una conformación distinta. Además, los partidos no responden necesariamente a sus alineamientos nacionales. Entonces, renovar todo eso, generar un entusiasmo, sostener una propuesta que sepa que si no se renueva se desgasta, y pensar las gestiones de otro modo, o sea, reacomodar las gestiones al desafío nuevo, es todo un combo que necesita cumplirlo todo. Y por eso yo creo que el gran llamado de atención fue la elección del año pasado, ¿no? Una elección donde, independientemente de nuestra competencia interna, después hubo que ir a pelear con una figura del PRO que no, tampoco ni siquiera era una figura tradicional del PRO, ¿no? Que era alguien que venía de otro lugar, y como Anita, que tiene un recorrido con Anita y con Del Cel, ¿no? De poco contenido político, casi de, si querés, de puro carisma en el sostenimiento de su relación con el electorado. Yo creo que había que tomar nota de eso. Me parece que hay una lectura más correcta de ese fenómeno. Después lleva tiempo reacomodar, digamos, que ese impacto se note, que la gente lo visualice. Me parece que en eso que Lifchitz sea el gobernador también ha mejorado mucho, porque hay muchas cosas de estas que si la tenés a la provincia coordinando con vos, las haces más rápido y mejor, y algo de eso se empieza a notar. Pero va a ser una elección difícil, porque te vuelvo a decir, la inercia del proceso viene compleja, y habrá que ver también cuáles son las alternativas que se presentan, porque bueno, nadie, ¿viste? En eso la gente sustituye cuando tiene por quién sustituir, ¿no? Y la verdad que tampoco hay en Rosario una claridad desde otros espacios de generar una alternativa superadora, y por eso yo creo que también hay un fenómeno mundial que para mí es casi irreversible, que es, no hay más políticas de enormes mayorías. La política hoy es de tercios, digamos, si me permitís, o de cuartos. En América Latina quizás un poco menos, en algunas etapas de un proceso, pero ahora en la Argentina particularmente muy cercana a ese esquema, ¿no? Y de hecho lo rompió en la última el balotaje, pero si vos lo mirás era como que eso se daba, ¿no? Un tercio fuerte que adhería al gobierno, un tercio que era ferozmente opositor y un tercio que acompañó, no según el momento. En el 2011 la acompañó a Cristina casi masivamente, y en el 2015 apoyó otro fenómeno. Sobre el final, sobre el balotaje, decidió, aunque fue muy parejo también. Entonces eso también es algo que hay que leer, porque antes los proyectos políticos en Argentina están acostumbrados, cuando les va bien, sacar el 50% para arriba, y eso para mí no existe por mucho tiempo, y te obliga a reacomodarte en cómo construís consensos con otros, ¿no? En mi caso, Juan, yo creo que es un momento donde el Frente necesita dar una pelea fuerte en su relegitimación electoral. Creo que parte de eso fue, de parte del socialismo, aceptar que eso implicaba por primera vez que el protagonismo principal de la campaña pase por una figura que no venga del socialismo, que plantee otra mirada.
De hecho, así convivimos en la gestión. Y nosotros lo que tratamos de hacer fue conformar una lista con la mayor pluralidad posible, ¿no? Y también tratando de abarcar una agenda. El último día de la política, como se encierra un poco sobre sí misma, pierde el control de la agenda, porque hoy la agenda pública ya no es político-céntrica o institucionalmente céntrica, ¿no? Fluye por distintos reclamos, por otras redes, con otros métodos de agregación, con otros métodos de suma, casi diría con construcciones de múltiples hegemonías según el tema, en términos más culturales. Entonces, en eso los partidos tenemos que poder incorporar ese fenómeno también. Que yo creo, por ejemplo, eso fue un gran secreto del kirchnerismo en sus años, en haber sostenido un proceso tan largo de años en el poder, que siempre leyó que había otros actores sociales a los cuales era necesario hablarle. Creo que también fue parte de la posibilidad de que Macri sea presidente. Creo que en la política rosarina también cuesta más un poco por el estilo, pero que también hay que leerlo, porque los fenómenos suceden también a velocidades que después la política no procesa, ¿no? Y terminás en mucho de lo que estamos viendo en otros lugares. Entonces, en este sentido, para nosotros es dar una pelea que tiene que ver con el legislativo, pero que tiene que ver con el debate político del futuro de la ciudad, con un agregado que es que hay una gran, si se quiere, renovación de época, ¿no? Que era bastante lógico. Después de tantos años de democracia continua, si vos lo mirás entre las distintas listas, casi te iré haciendo un paneo general, te vas a encontrar que es otro promedio de edad, que es otra, que somos liderazgos más emergentes que los tradicionales, y que tiene que ver también con que a lo mejor los caballeros, vinos, o sea, los grandes liderazgos que tuvo la ciudad en su momento hoy ya no están en juego, y eso yo creo que también hace muy atractiva esta elección, porque es como que empezás a discutir también muchas cuestiones hacia el futuro. Así que con ese sentido también encaramos esta campaña. Bueno, este es el despacho de la Secretaría General. Esto es casi un milagro en la MUNI, porque en general, si vos lo ves, el edificio está... Yo siempre digo, de este despacho estaría en un entrepiso. Supongo que fue mérito, creo que el primer secretario general fue Lifchitz. Quedó como está en el segundo piso y en un rincón. La gente para el evento no permitió que se intervenga, porque tiene cierto valor histórico. Entonces es un despacho muy lindo, lo voy a extrañar. El lugar es muy cómodo para trabajar. Pero bueno, es mi despacho en la Secretaría General del municipio, en este segundo piso. Tiene siempre digo, todo tiene su símbolo, ¿viste? Pero como está en el segundo piso y en general el corazón de los lugares está en el primero, también te permite trabajar con un poquito más de tranquilidad que en otras áreas. Pero sí, sobre todo la vista la voy a extrañar mucho. No sé cómo está el consejo ahora que lo arreglaron, pero es diferente.